Un segundito. Vamos allá. Vale, iceberg de los descubrimientos extraños. Aquí puede haber de todo, ¿eh? Palabra que significa el encuentro o hallazgo de algo desconocido, u oculto hasta el momento. Cada día de nuestras vidas aprendemos algo nuevo, o descubrimos algo que antes no sabíamos. Probablemente tú ya lo has hecho como todos en algún momento, y es algo de lo más normal, y así como pasa en la vida real, también pasa en la historia, descubrimientos que evolucionaron a la humanidad y la cambió por completo. Pero así como hay descubrimientos sorprendentes, también existen descubrimientos No, interesantes, estos son extraños, ¿eh? Vamos a ver lo que sale por aquí. extraños y perturbadores. Dicho todo esto, sé bienvenido a mi canal y ponte cómodo, así que empecemos. Un iceberg de Funa. Yo creo que hemos visto ya un iceberg de Funa, ¿no? Pero bueno, eso se va actualizando cada poco tiempo. Buena música, ¿eh? Mamut lanudo. Mamut lanudo. Probablemente todos saben lo que es un mamut, pero en resumen, fue una especie de la familia elefántidos. Existieron aproximadamente hace 5 millones de años, y cuando definitivamente estos desaparecieron. Sí, ¿verdad? ¿No? A los mamuts los querían volver a traer a la vida porque encontraron un mamut congelado perfecto. Y creo que decían que técnicamente era... Se suponía que técnicamente podrían embarazar a un elefante con... poniéndole... haciendo ingeniería genética y básicamente embarazar a un elefante creo que era... Pero que diera luz a un mamut o algo así. ¿O está relacionado? Algo así era, no me acuerdo bien. Fue un aproximado de hace ya unos 4000 años, lo que los mató fue exactamente por el cambio drástico que sufrió el clima. Pero increíblemente, a pesar de haber sido una especie ya extinta y con muy pocas posibilidades de volver a la vida, a pesar de todo eso se han encontrado cuerpos de estos. Qué buena es Ice Age, la 1, ¿eh? Todas las demás son horribles, pero la primera es muy buena. La era de hielo para los inquiversos, sí. Pompeya. Pompeya fue una ciudad romana que quedó en el olvido por cierto momento en la historia. Era un municipio localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles, en la región Campania, que contaba con más de 20.000 habitantes, pero lamentablemente Tío, ve los de Pompeya, tío. Que tuvo que ser vivir eso. Que literalmente quedaras así para el resto de la historia. esta quedó destruida después de que una catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79. Después de muchísimo tiempo, en el año 1748 Pompeya fue descubierta bajo unos metros de ceniza volcánica en una de las primeras excavaciones de la historia, y lo sorprendente de esta ciudad es que sigue muy bien conservada. Claro, está intacta prácticamente. Hasta los cuerpos de los habitantes se les llega a ver en la cara sus expresiones de miedo, y hasta el día de hoy siguen las excavaciones en busca de más, que es lo más probable. Es que lo que sería vivir eso, ¿qué nivel de explosión a nivel volcánico sería esto para llegar a hacer eso? Es decir, ¿ha habido un volcán más... Bueno, supongo que sí, ¿no? En la época de los dinosaurios o todo esto. Supongo que sí, pero en la historia relativamente reciente ¿ha habido algo tan potente como lo de Pompeya? A nivel de volcán, quiero decir. Primer garabato sexual. ¡Ojo! El primer pene de la historia, chavales. Así es, aunque no lo creas, desde hace muchísimo tiempo ¿Cuál fue el primer pene dibujado? Es un pene, ¿no? existían este tipo de cosas, y esto relata desde hace 3500 años. Hoy permanecen casi intactas en la pared de un hipogeo de la necrópolis tebana, y es uno de los descubrimientos más extraños que se han descubierto hasta ahora, aunque igual existen otros, pero este es el más viejo que se ha tenido existencia. Un dibujo de hace 3500 años y ya estaban follando. ¡Nah! ¡Es el primer porno de la historia! ¡El primer porno de la historia, chavales! Esto es histórico. El primer porno de la historia, hace 3500 años. Antes de Cristo ya había porno. Por el momento. Y seguramente había antes, ¿eh? Es algo bastante poco que se ha encontrado, pero habría antes, pero seguro. ¿Ha dicho 3500 años o ha dicho más? No sé cuándo ha dicho. De Nazca. En el año 1927, en las pampas de... Un clásico. Buah, anda que no han salido teorías conspiranoicas de esta mierda. Que si aliens, que si los Illuminati, que si... En realidad, os voy a spoilear. ¿Sabéis quién hizo la línea de Nazca? ¿Sabéis quién fue? Lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis quién fue? ¿Os lo digo o ya lo sabéis? Humanas de la región Ica, fueron descubiertas unas increíbles figuras conformadas por rocas, que al estar en una montaña daba a figuras de animales o plantas. Se cree que quien las construyó fueron por extraterrestres, pero otros piensan que fueron las mismas personas que...
Fue mi abuela, chavales. Mi abuela ya estaba en esa época. Mi abuela es un ser ancestral, ya estaba en esa época. Y vio un mono y lo pintó. Querían representar a sus dioses, aún es uno de los descubrimientos más extraños que se han encontrado. ¿Ves? Gabán lo ha pillado. Estatuas Moai. Los Moai son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Pascua. Se estima que fueron construidas. Creo que no había explicación para ellas, ¿no? Creo que me refiero en el hecho de cómo las levantaron, porque son tan absurdamente grandes de que no sabían cómo los habían levantado. Y que creo que en sí la piedra que había ahí no era piedra que se encontrara en la isla. Construidas por los años 1700 o 1600, y el significado de los Moais es el rostro vivo de nuestros ancestros. Actualmente hay Literalmente a día de hoy son un puto meme. más de 900 estatuas Moai de piedra en la isla y son gigantes. Sin embargo, lo extraño empieza cuando no se tiene idea de la forma en que la pudieron construir. Sí que es verdad que teorizaron que justamente lo que están haciendo aquí, que era literalmente ataban a una cuerda, se ponían unos a un lado, otros al otro, y empezaban a hacer así. Y digamos, de la inercia, y que se empezaba a balancear, pues iba dando como pasitos. Pero me parece un método que como tuvieras que moverlo más de 10 metros, se tirabas 25 años. Construir y todo eso. Hay muchas teorías, pero Yo hasta donde tengo entendido, lo que tenían jodido el tema de la piedra, que no sabían exactamente si salía de la isla o de otro lado. jamás la que se sabe exactamente, y en la actualidad sigue siendo un misterio. Claro, hay teorías, pero que ninguna estaba comprobada al 100%. Tremendo chat de la mía. Tú, imagínate ser uno de los que construyeron, ¿no? Los Moais, y lo cogemos, lo llevamos a esta época y le explicamos que sus creaciones que les costarían a saber, la tela que les costaría, le decimos que a día de hoy se han convertido en un meme para poner, yo qué sé, como de esto es cine, ¿sabes? Y con el puro fumando, o otro meme. ¿Cómo se sentiría esa persona? Quiero decir, decirle que se ha convertido en un meme tu creación. Ejército de terracota. Buah. En el año 1900. Yo he llegado a ver alguno, porque creo que de una época, creo que enviaron uno de estos aquí a un museo de España, y la verdad es que es impresionante. 170. O era una copia, no creo que era un original, tengo entendido. 4, donde se hacía una excavación en un pozo, se descubrieron más de 1300 guerreros y caballos de terracota, 80 carros y decenas de miles de armas de Una bronce, pasada, toda esto. una caballería entera. También se le conoce como los guerreros de Xi'an, ya que se descubrieron enterradas a 33 kilómetros de esta ciudad. El objetivo de estos guerreros era de la protección de la tumba del emperador Qin Te Shi lo pregunta que es un meme. No, obviamente le tendrás que explicar que es un meme, coño, obviamente. Huang, y esto se remonta a hace más de 2200 años, y tomó 40 años completar la construcción de estos. Una locura, tío. Hasta la fecha es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Machu Picchu. En lo alto de los Andes del Perú, sobre el valle del río Urubamba, se encuentra ubicada la famosa y vieja ciudad inca, Machu Picchu. Es conocida como la ciudad perdida de los incas, y está situada a 2430 Está muy alto, tío. metros sobre el nivel del mar, es uno de los arqueológicos más famosos del mundo. Se construyó a mediados del siglo XV y fue abandonada después. Hasta la fecha es uno de los tesoros más apreciados ¿Se sabe por qué se abandonó? ¿O no se tiene ni puta idea? de Perú. Es que hay un peleador UFC que tiene una cara igual a un Moai. Eso en serio. No, el King Juan de la vida real era un poco mierda. Cabezas olmecas. No tomaba literalmente mercurio porque según él lo hacía inmortal. ¿Era mercurio o plomo? No me acuerdo, algo así. En el año 1862, José María Melgar y Serrano descubrió en la hacienda Hueyapan la primera cabeza olmeca, donde ¿Qué manía tenían antiguamente de hacer cabezas gigantes, tío? Un fetiche raro de la época. tiempo después se descubrirían 17 cabezas olmecas en diferentes lugares. 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y 1 en Rancho La Cóbata. Os pregunto, ¿esos lugares entre ellos están muy alejados? Como algunos saben, ¿sabes? Ni puta idea. Del período preclásico. Lo que representan estas cabezas son los diferentes gobernantes olmecas, cada cabeza con algo distinto que lo caracteriza, y hasta la actualidad sigue siendo un misterio su origen. Pirámides. Pero Machu Picchu tiene que ser interesante de visitar. Bien, para este caso no hablaré de una pirámide como tal, hablaré en general y por todas. Pero también
Y si fuera de Egipto también hay pirámides, ¿sabes? Como ya se había mencionado, hay descubrimientos extraordinarios, pero están las pirámides aztecas y mayas y todo esto. también hay otros que lo son, pero a la vez misteriosos. Hay pirámides de distintos tamaños obviamente, construidas incluso antes de Cristo, y cuando pensamos en eso, se nos puede venir a la mente Egipto, México, o incluso Sudán, que es el país con más pirámides del mundo, contando con más de 255. Joder, 105, brutalidad, ¿no? Pero las tochas son las de Egipto, ¿no? La más grande, supongo. Pirámides. Ciudad perdida. En el año 700, por un pueblo llamado Tairona, existió una de las mejores metrópolis de esa época, su nombre, la ciudad Teyuna. Hay un aproximado de 1000 casas que conformaban la ciudad y pudo llegar a albergar hasta 4000 personas. Ojo. Los españoles jamás la conquistaron, pero no Joder, fallamos de ahí. fue hasta por los años 1600, donde la ciudad quedó prácticamente abandonada y empezó a quedar en el olvido. Se desconoce exactamente la razón por la cual fue abandonada, ya que era uno de los mejores territorios en Falta de agua, alguna plaga, ese tipo de cosas seguramente. donde vivir, y con las mejores condiciones, y si bien habían algunos problemas como la guerra o alguna Buah, sí, yo he visto esa teoría. Es una fumada tremenda. enfermedad, aún así eso nunca llegó para esa ciudad, y por alguna razón desconocida fue abandonada para siempre. F por España. Los vikingos vikingos descubrieron descubrieron América. Sí, tiene. A ver, sí, técnicamente sí. Primero América. Todos sabemos que la historia siempre nos ha dicho que Cristóbal Colón fue el primero que descubrió América, pero no. A ver. Sí, a ver, en un principio sí que se decía esto porque no se sabía lo de los vikingos. Ya técnicamente lo que se dice es que fueron los primeros en ir y pues se quedaron. Porque los vikingos creo que fueron y volvieron prácticamente. Desde que se descubrió un asentamiento vikingo en Canadá, hace más de 50 años, se dieron cuenta que realmente ellos fueron los primeros europeos en pisar América. Descubrieron América 471 años antes que Cristóbal Colón, donde establecieron un mini campamento en la isla de Terranova. El vikingo Harnier Holfsson se había perdido junto a 35 hombres más, donde en Todos llegaban a América sin querer, ¿eh? Impresionante. esos momentos habían llegado a América. Los vikingos llegaron a América hace exactamente 1000 años, 471 antes que Colón. Me dice que Mali descubrió América, ¿qué cojones? Me queja por un mal servicio, ¿qué cojones? Primera queja por un mal servicio. ¿En serio? Pues Lo que ahora mismo estás viendo es una tabla que relata del año 1750, hecha a mano y sobre una piedra, en la que cuenta como un babilonio llamado Nani andaba muy molesto sobre un vendedor que le vendió Nah. La primera queja de la historia documentada es de Babilonia. Nah. ¿En serio? Es decir, la primera reclamación de la historia no puede ser, tío. ¿De qué era? Ojalá sea de, no sé, servicios telefónicos, ¿no? lingotes de cobre en muy baja calidad. La parte final decía que él tenía todo el derecho de escoger el que quería y también que podía rechazarlo si quería. Hasta la fecha es la queja por un mal servicio más antigua registrada. Hostia, impresionante. Que la primera queja por un mal servicio sea de Babilonia, tío. Es impresionante esto, ¿eh? Ferrari enterrado. ¿Cómo? En el año 1978, en Los Ángeles, dos niños se pusieron a jugar y a excavar en el jardín de su casa, y en Encontraron un Ferrari. esos momentos empezaron a notar un poco de metal y con pintura, lo que dio la forma de un carro. Después de eso la madre de los dos niños llamó a la policía y ¿Qué cojones? Tú imagínate excavar en tu jardín, en quien tenga jardín, y encontrar un puto Ferrari, tío. con ayuda de maquinaria y una excavadora lograron encontrar algo sorprendente. Era un Ferrari Dino edición ilimitada, solo se crearon 100 por esos tiempos, y habían No encontrado jodas. uno, al parecer Hermano, que aparte era uno de... Solo que habían 100. ¡Guau! llevaba varios años enterrado. El descubrimiento obviamente se escuchó por todas partes, ¿Qué cojones, tío? y la mayoría con la incógnita de por qué había un Ferrari enterrado en una casa. Tiempo después, gracias a las placas del vehículo, se logró descubrir que este auto pertenecía a una persona, la cual al no poder pagar todo el dinero que este costoso auto requería decidió contratar a alguien para enterrarlo. Hasta la fecha uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia. Ferrarete, ¿eh? ¿Lo puedes vender? Técnicamente sí, está en tu Guadalajara, propiedad. Mira, España.
Ubicada cerca de la Santilla del Mar en Cantabria, en España, bonito. la cueva es uno de los descubrimientos más increíbles de la historia, que nos ha dado información sobre la vida en el período paleolítico. Sí. Se han encontrado huesos Tiene pinturas súper antiguas. tallados, herramientas de piedra rudimentarias, y este magnífico lugar tiene muchos artefactos los cuales nos dan una idea de la vida cotidiana durante la Edad de Piedra. La cueva fue descubierta en el año 1868 por Marcelo Sanz de Sautuola, y en aquel momento no reconocían el tipo de pintura y pensaban que no fue hecha por el humano. Nice. Extraterrestres, no falla. Antiquitera. Da igual la época histórica, ¿eh? Siempre han habido extraterrestres por medio. Antiquitera o anticitera es el mecanismo más viejo del mundo, construido hace más de 2000 años, entre los años 100 y 150. Prácticamente es una computadora analógica que puede predecir las ¿Cómo? posiciones del Sol, la Luna y los planetas, así como los eclipses lunares y solares. Wow. Esto es una brutalidad, ¿no? Fue descubierto en 1901, entre los restos de un barco de la época romana en la isla Anticitera, Grecia, a 45 metros de profundidad, y también es considerado como el primer ordenador analógico de la historia. Ya. Qué bestialidad, ¿no? La primera computadora, tal cual. Tablas malditas. Con más de 2400 años de antigüedad, 5 tablas construidas con plomo fueron descubiertas en la tumba de una mujer, de Atenas, Grecia. En las tablas estaban escritas varias maldiciones, en donde pedían hacer daño a 4 parejas. Las 5 tablas fueron perforadas por un clavo de hierro, y hasta la fecha se desconoce quién y del por qué fueron hechas esas Supongo que algún tema religioso o algo así. tablas con maldiciones. ¿Neta que los de Pokémon está basada en ella? Ah, sí. No sé. El material más antiguo encontrado. Existen muchos materiales en la Tierra, pero existe uno que sobredestaca por ser incluso mucho más viejo que nuestro sistema solar, desde hace más de 7500 millones de años. Se trata del polvo de estrellas, el material más antiguo claro. que se ha encontrado hasta ahora. Todo esto se descubrió por un meteorito. El meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969, fue el que trajo este magnífico material a la Tierra. ¿Y para qué vale? Seguro que se lo snifaron. Hombre, algo llamado polvo de estrellas, estoy seguro que algún millonario lo compró, lo puso en su pantalla del móvil y hizo. Pero estoy segurísimo que algún millonario se ha snifado esa mierda. ¿Apostamos? Es que estoy seguro que algún millonario lo ha comprado para snifarse. ¿Por qué? No lo sé. Pero son millonarios, tienen que hacer cosas raras. Actualmente sigue muy bien conservado y es hasta ahora el material más antiguo que existe en nuestro planeta. ¿En serio, Belzebú? Estoy seguro, ¿eh? Mi abuelo es más antiguo. Área 51, ¿eh? Un clásico. Nivel 4. Una aspiración para la costa. Nan Madol. Nan Madol es una secuencia de pequeñas islas artificiales unidas, conocida también como la Venecia del Pacífico. Construida entre los años 1200 y 1700, y considerada antes la capital de la dinastía Saudeleur. El gran misterio son las estructuras megalíticas que componen la ciudad, ya que con el material que se construyó, que es basalto, no estaba cerca, sino a kilómetros, y aproximadamente cada piedra logra el peso de entre 5 y 6 toneladas, ¿Ves? Estas son las cosas que dices, ¿qué cojones hicieron, tío? incluso algunas de hasta 25. Tampoco se sabe cómo o quién construyó todo eso, y aún más interesante es que, bajo de este Más que si un meteorito cae en una casa random, ¿ese meteorito quién sería? Depende del estado. Aquí en España se lo quedaría el estado. Hay países donde tú puedes, creo, por ejemplo, en Reino Unido, si no recuerdo mal, si tú encuentras tesoros, por así decirlo, encuentras un reloj antiguo del año siglo XVI, tú puedes ir al Museo Británico y se lo vendes. Y ellos te dan un porcentaje del valor. Y a cambio ellos se lo quedan y lo restauran y lo ponen en el museo. Aquí en España llegaría el Estado y diría, no, eso es mío. Porque aquí en España todo es del Estado, el Estado es todo. Dependería del país. estas pequeñas islas, hay una muy misteriosa ciudad que no tiene explicación, oculta debajo de estas, prácticamente una civilización abandonada, y hasta la fecha es un completo misterio. What the fuck, la Atlántida, chaval. Desastre peor. Joder, el mito de la Atlántida probablemente será el mito que más. No a lo mejor el más famoso, pero sí que uno de los que más. ¿Cómo decirlo? Más. No sale el término, como que más gente ha fantaseado con él, ¿no? Por así decirlo. En una ciudad perdida, avanzada,
Anda que no ha habido teorías de que si estaba aquí, estaba allá, estaba en no sé cuántos. Peor que Chernobyl. Todos conocemos la tragedia de Chernobyl, ya que fue el peor desastre nuclear de la historia, y que hasta la fecha, después de 36 años de lo sucedido, sigue emitiendo altas cifras de radiación. Pero se cree Depende de la zona, pero... que hubo otro mucho peor que este, y no solo porque se esparció por medio país, sino porque también sigue activo, y se podría decir que es 10 veces aún más peligroso que el de Chernobyl, y que podrías estar viviendo con él. ¡Ojo! Todo esto comienza en México, desde ¿Qué ha hecho México, chavales? Chihuahua, Más precisamente en anhelado, Ciudad sí, Juárez. anhelado, sí. En 1977 un grupo de doctores de un hospital ¿Qué habéis hecho en México ahora? privado, compraron una máquina de radioterapia con el componente de cobalto 60, uno que es fuertemente radioactivo. La máquina emitía rayos gamma para tratar a pacientes con cáncer, pero 6 años después se le encargó a un trabajador de mantenimiento del hospital que se llevara la máquina, pero este no siguió las instrucciones y lo vendió en un depósito de chatarra. El peso de la máquina era más de 100 kilos, y con eso podría sacar algo de dinero vendiéndolo a un depósito, así que lo desmanteló y perforó el material radioactivo, y al terminar de desmantelar por completo la máquina, la trasladaron al depósito, y este iba goteando los restos del No, no, no. material radioactivo, porque igual contaminaron toda la ruta que siguieron, y solo por esas piezas, le pagaron 1.500 pesos, aproximadamente unos $78. Para esas alturas el material altamente radioactivo ya se había mezclado con los fierros, e inclusive con los demás que estaban en el depósito, y la empresa que compró el material del depósito de chatarra, lo usó para la construcción de varillas de acero. Es decir, esparció material radiactivo por todo México. Bases para mesas y sillas, aproximadamente unas 6.000 toneladas de material con radiación fueron distribuidas por... A ver, no sé si esto será peor que Chernóbil, no tengo ni puta idea, no lo sé. Pero... Hijo de puta el que lo vendió, ¿no? medio país, e inclusive una Porque el que lo compró no tendría ni puta idea, pero el que lo vendió, menudo hijo de puta, ¿no? parte se exportó hacia Estados Unidos. Nadie supo de lo ocurrido, hasta que en enero 16 de 1984, un camión que llevaba estas piezas a Nuevo México, rompió los detectores de radiación, y fue donde Estados Unidos advirtió a México de lo sucedido. Después de unos meses encontraron la camioneta, que aún tenía ese material en uno de los barrios más pobres de Juárez, ya que había sido robada, pero estaba expuesta al aire libre y contaminando toda la zona. Hostia, esto es una bestialidad, tío. Esto es para una serie. Tío, ¿no han sacado una serie de esto? Aquí hay potencial de serie increíble, ¿eh? Aquí hay una potencial de serie, pero de las buenas, ¿eh? Inclusive a niños que jugaban. Cuando intentaron de alguna forma tratar de recuperar el material, ya era demasiado tarde, ya que se había distribuido por todas partes y más de 1.000 toneladas de varilla jamás se lograron encontrar, ya que estas fueron usadas para la fabricación de casas en diferentes estados. Buah. Imagina por un segundo estar en tu... Buah. Que tu puta casa tenga material radioactivo. Chavales, comprados una mierda de detectores de esa y darle una vuelta por vuestra casa por si acaso. ¿De qué iría la serie? Pues, ya que sé, pones a algún detective investigando y encontrando las cosas. Ya está, fantaseas un poquito. tu casa, y saber que tu casa fue construida con varillas de metal con alto nivel de radiación, donde te está haciendo muchísimo daño lentamente. Por eso es considerado el peor desastre nuclear de México, no y hasta la Netflix. fecha es uno de los descubrimientos más turbios y extraños. Hostia, esto no lo sabía. No tenía ni puta idea de esto, ¿eh? Esto es una brutalidad. Que he visto. Wow. Wow. Catacumbas de París, tío. Probablemente lo único bueno de toda Francia sean las catacumbas. En Francia, París, hay una red de túneles que antes eran minas, debajo de la tierra de la capital, que en realidad es un cementerio con miles de... La cantidad, lo grande que son las catacumbas de París, no nos hacemos ni una idea de lo grande que son las catacumbas. Que a día de hoy siguen averiguando nuevos espacios y nuevos caminos de las catacumbas. Pero si literalmente hay una ciudad ahí abajo, se meten sectas a hacer cosas raras, se trafica con drogas ahí dentro, tienen que ir cerrando los sitios porque si no la gente se mete, se pierde y no los vuelven a encontrar nunca. Las catacumbas son una brutalidad. Obviamente ahí hay gases tóxicos y demás porque es un espacio súper cerrado con no sé cuántos cadáveres. Obviamente por las zonas de visita turística no pasa nada, pero otros sitios... De hecho hay un vídeo muy bueno en internet de dos pavos, no me acuerdo cómo se llama el canal, que os recomiendo mucho verlo, que son dos tíos que se meten a las catacumbas. El vídeo es impresionante, tío. El ver cómo hay recovecos y recovecos y recovecos, y hay cadáveres y hay gente que ha formado como altares con los cadáveres. Es una brutalidad las catacumbas. Ese vídeo lo podemos ver alguna vez, yo ya lo he visto, pero ese vídeo es tan bueno que lo podemos ver alguna vez, porque es espectacular.
Os digo, es espectacular. De personas de diferentes épocas, debido que a finales del siglo XVIII, por los graves problemas de salubridad provocados por algunos cementerios de la ciudad y para evitar epidemias o enfermedades, se tomó la decisión de trasladarlos a un lugar debajo de la ciudad, y se estima que pueden haber más de 6 millones de personas enterradas en los túneles de la capital francesa. El recorrido de las catacumbas de París es normalmente de 45 minutos, y está extendida a casi 300 kilómetros bajo ¿Ese vídeo de eso? bajo tierra. Lamentablemente no todos sus túneles están No, abiertos ahora no, porque no va a dar tiempo. al público. De hecho, aún queda el iceberg, Aún queda. Queda, que larguito. Pero bueno, está interesante, así que vale la En el pena. año 2000, tras 2 años de investigación y búsqueda, un equipo Pero de próximo arqueólogos día franceses y o aquí unos días lo egipcios podemos ver. encontraron una de las ciudades perdidas más buscadas Tengo cosas aún por hacer. Tengo una tier list que me ha pasado más que 25, pero no sé si me da tiempo a hacerla. Pero si eso lo dejamos para mañana. Mañana sí que reaccionaremos a algunos versus y demás que me he dejado. Y bueno, para no dejar la temática ni. Pero es que últimamente con los icebergs es que están interesantes. del antiguo Egipto. Tony Seracleon era el nombre de esta muy vieja ciudad perdida, sumergida exactamente en la bahía de Abukir en Egipto. Está situada bajo 10 metros bajo el agua y aproximadamente hace más de 1200 Más que fanboy de Francia. Creo que es la única vez que he hablado bien de Francia. años, se había convertido en el principal puerto de Egipto en negocios. Icebergs de Digimon. Icebergs de series también podemos ver, que también están en guapa. Lamentablemente este puerto, o más bien ciudad, desapareció después de un cataclismo, fue aproximadamente hace 1000 años. Aún no se sabe cómo era exactamente esta ciudad, pero se dice que era grande Tío, las ciudades del antiguo Egipto eran una pasada, y hermosa, y esta ahora se sigue buscando más piezas de esta. O sea, ¿crees en las sirenas? No creo en las sirenas. No. Me parece imposible algo como las sirenas. Sábana de Turín. Sábana o sudario de Turín es una tela de lino que mide aproximadamente unos 436 centímetros por 113, construida a finales del siglo XVII, y lo que caracteriza esta tela es que muestra la imagen de un hombre que presenta traumas físicos. El origen del rostro es aún desconocido, pero algunos debaten que es el rostro de Jesucristo después de su crucifixión. Esta es la sábana santa, ¿no? ¿Sí, no? Esto sí, pero supone que le hicieron pruebas de carbono 14 y no salían las épocas. Pero creo que después decían que técnicamente las pruebas de carbono 14 no eran válidas porque la sábana estuvo cerca de un incendio y estar cerca de un incendio creo que puede trastocar el tema de las pruebas de carbono 14, según tengo entendido. Esto creo que me lo comentó mi profesor de religión. Un hombre muy raro, pero muy bajo. Ya que con este fue envuelto cuando enterraron su cadáver. Sin embargo, la tela data de la Edad Media, cuando 4 décadas después de su desaparición se logró encontrar. Actualmente es propiedad de la Iglesia Católica, se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, Italia, aunque si bien la Iglesia Católica jamás ha dicho oficialmente que es el rostro de Jesucristo, aún así respeta la decisión y hasta la fecha es un completo misterio. A ver, porque le sacan pasta de esto, es obvio. ¿En serio? ¿Paru? Área 51. La base militar más famosa de todo el mundo. Es mentira saber que el Área 51 no es solo una base militar que alberga muchos misterios, sino también secretos, ya que una base militar. La gente se sorprende y dice, no, es que no te dejan acercarte. Y yo, claro que no. Es una base militar. Obviamente ahí tienen a lo mejor cosas que no quieres que vean, pero no son aliens, son naves, o hay gente con altos cargos, o yo qué sé, ¿sabes? Pero la gente está empeñada. ¿Os acordáis del evento este del Área 51? Que fueron un puñado de frikis ahí a hacer el gilipollas. Sí, ya han pasado años de eso, pero eso fue un eventazo, ¿eh? Eso fue un eventazo, ¿eh? A ello, se han especulado demasiadas teorías respecto a la base, y entre ellas la que más famosa teoría es sobre los extraterrestres ovnis. En el año 1950. Ojalá fuera cierto, que yo soy el primero deseando que hayan aliens, pero no. Nació y a poder ser que sean culeables, no. O sí. Esta base militar, en el desierto de Nevada, donde primeramente se hacían pruebas nucleares, pues en esta base se han detectado a veces radiación o incluso lluvia ácida, o el cielo raro por esa zona. Los misterios sobre esta base es aún grande, pues si bien se han logrado ver cosas que no tendrían sentido que sean falsas. Sí, eso seguramente, Metal. ¿Qué pasa con los frikis? Nada, no pasó nada. Hicieron un poco gilipollas y se fueron para casa. Aún así, se dice que el mismo 2017, creo, ¿fue en 2017? ¿Ya ha pasado tanto? Gobierno de los Estados Unidos ha falsificado fotos y vídeos de esta base para que la gente siga creyendo ideas de que si esto es verdadero o falso.
El famoso video de la supuestamente autopsia hacia un alien resultó ser falso, pues solamente era un muñeco, pero por cosas como esta sigue la teoría en juego de que se sigue. Pero es que al final, aunque tú demuestres que es falso, la gente prefiere creer la teoría conspiranoica. Porque hay como, no sé, hay cierta parte de la población que prefiere creer que existe como un ente superior, ya sean multimillonarios, sean aliens que controlan el mundo, más que pensar que en realidad las cosas son porque sí, ¿sabes? Porque jaja, así pasan. Quiero decir, hay gente que prefiere creer que la Tierra es plana y que nos están engañando y que todo es mentira y que no sé cuántos y que nos manipulan y que no sé cuántos y que no sé menos, que creer que simplemente no hay nadie que tenga esa capacidad de manipulación, simplemente el mundo es absurdo a veces. Ya está. Siguen falsificando pruebas del tema de los aliens. La base es una de las zonas más vigiladas y peligrosas, y los misterios que abunda siguen siendo especulaciones o a veces mentiras, pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existan este tipo de cosas, o que solamente Es sea una una base base donde militar se hacen pruebas relativamente importante, supongo, o al menos antes, a lo mejor con la fama ya no tienen cosas tan importantes guardadas ahí. militares? Deja tu opinión en los comentarios. Pero les sirve para que no hagan caso a las bases importantes. La hater de Dios y los creyentes. No estoy hablando de Dios y los creyentes. Más en conspiranoico me estaba planteando. ¿Que la Tierra era un dinosaurio? ¿Cómo que la Tierra era un dinosaurio? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué? Tal cual, Harvard. Pero ¿cómo puede...? Me ha rayado lo de la Tierra es un dinosaurio, Me ha dejado rayado. La música que pone este hombre joda toda, Isla de Poveglia. Isla Poveglia. No sé cuál es este. Poveglia es un... Espérate, ¿esta es la isla donde llevan a la gente enferma de la peste negra o cosas así? Una pequeña isla ubicada entre Lido y Venecia, justamente al norte de Italia, Sí, pero la sí, isla sí se está. caracteriza más que nada por su muy oscuro pasado, tétrico y muy macabro. Sí. Es esta. Por la década de 1920, en esta isla fue ocupada para hacer un hospital psiquiátrico. Bueno, creo que antes fue ocupada para llevar a la gente con la peste negra y sí, que después fue ocupada para poner un hospital psiquiátrico y ahí murieron no sé cuántos, se tiraban por los tejados y tal. De hecho, creo que el programa que se llama Buscadores de Fantasmas, creo que fue a esta isla, si no recuerdo mal. Donde practica... ¿Es que el server está siendo raideado? ¿Cómo? No, ¿verdad? Metal, me has intentado colarme, que me la ha colado. Creo que sí, ¿no? El hospital está podrido por la peste de los cuerpos de estos en el piso, y no solo eso, sino también existen edificios abandonados en descomposición, y increíblemente también un cementerio masivo. También se dice que... Al server no le pasa nada, ¿no? No, pues no ha hablado nadie. Que en este hospital se hicieron experimentos humanos, pero este último es solo un rumor. Esta isla no solo se llegó a ocupar nada más para eso, sino literalmente como un cuartel ultra aislado y como una tipo cuarentena para personas infectadas. Exactamente en el siglo XIV, existió a lo que hoy en mi opinión fue la peor pandemia de la historia, y probablemente la más famosa de todas, y por la cual bueno, la peor no sabría qué decir. Salieron estas máscaras. Así es, hablamos de la vieja y famosa peste negra. Cuando sucedió todo esto, el virus estaba en cada esquina, y lo difícil estaba en los cuerpos, ya que habían muy serios problemas para lograr contener uno de estos y muy altamente infectado, y fue la peor. ¿No hubieron peores? Todo depende de qué cantidad de personas que hubieran, es decir, las víctimas que hubieran en comparación a las personas que había en ese momento. Fue cuando se dio la idea de todo aquel que presentara un muy pequeño síntoma de este gran virus, era enviado forzadamente a esta isla, que se usó como cementerio y almacenamiento. Hasta el día de hoy sigue siendo aún un misterio esta isla, puesto que sigue abandonada, y si bien su pasado es muy oscuro por todo lo que sucedió ahí adentro, pues en el momento de la gran pandemia de la peste negra que marcó historia de la humanidad, se logró estimar que se quemó. Sí, eso sí, marcó historia, eso sin duda. Una cantidad de cuadros pintados, es una época que se recuerda muy triste de la humanidad. Más de 170.000 cuerpos y gente en esta isla, para lograr detener la masiva propagación de esta terrible enfermedad. Pergaminos del Mar Muerto. Los pergaminos, manuscritos o rollos del Mar Muerto, datan hace casi 2000 años y son uno de los mayores descubrimientos de la historia.
son más de 900 pergaminos, exactamente 972, mayormente escritos en hebreo, pero igual en griego y arameo, y fueron descubiertos en 1947, en Qumrán, exactamente en unas cuevas a 1,5 kilómetros tierra adentro, desde la costa noreste del Mar Muerto en Israel, de ahí su nombre, aunque igual se conoce como rollos de Qumrán. Lo que podría resumir del por qué es tan increíble este descubrimiento, es porque en resumen contienen las versiones más antiguas de la Biblia hebrea y ¡Hostia! Es la Biblia más antigua. otros textos judíos que datan de la época de Jesús. Aún se sigue tratando. ¡Wow! Hostia, entonces, vale, sí que es increíble, ¿no? Hay gente que cree que el Jesús histórico no existió, cuando sí que está demostrado. El Jesús histórico, no hablo de Jesús como hijo de Dios, sino que Jesús histórico. Tratando de averiguar qué tratan de decir algunos, puesto que la mayoría de los pergaminos están maltratados y sigue siendo hasta... No, claro, estará. Esto lo interesante de aquí, fuera de coñas, no lo digo de coñas, aquí puede ser interesante el uso de la IA para intentar restaurar estas cosas e intentar así traducir mejor las cosas o darle un contexto al 100%, ¿eh? Parece una tontería, pero la IA se podría utilizar para esto y podría ser muy, muy interesante. A la fecha un misterio el quien escribió todo esto. Joder. Podría ser muy interesante. Contacto alienígena en la prehistoria y objetos voladores en pinturas del medioevo. Bien, para este caso no hablaré uno por uno, sino por los dos, ya que no hay mucha diferencia entre estos, y como ya se había mencionado anteriormente respecto al tema de los No sé si le puedo... Sí, no, yo he visto la IA utilizando para ese tipo de cosas. Se puede utilizar. Extraterrestres, no solo se han llegado a ver en la actualidad, sino también en pinturas viejas, e inclusive en la prehistoria. Se han detectado estas cosas inclusive desde hace 17.000 años, o probablemente más, hasta en Bolivia se halla el famoso y Me ha hecho gracia que diga está en Bolivia, ¿sabes? misterioso fuerte de Samaipata, a 1950 metros sobre el nivel del mar, que contiene un petroglifo con una forma muy extraña. Es que vete tú a saber qué estaban representando ahí. La gente, aliens. A lo mejor estaban borrachos, ¿sabes? También no en sabían Puebla, México, dibujar. se encontró unas piedras de jade, donde se puede ver a quien se cree que eran mayas intercambiando algo con algunos seres no identificados. Esto no tendría sentido. Entonces, ¿por qué antiguamente venían los aliens y ahora ya no vienen, ¿sabes? Esto podría ser la prueba de que ¿Crees que realmente fue un accidente Titanic? Un asesinato masivo político, ¿no? hubo algún tipo de contacto de seres de otros planetas. Nunca he visto teorías conspiranoicas del Titanic. Se dice que hubo un pequeño contacto alienígena en la prehistoria por sus pinturas rupestres que se han recreado dibujos. De ahí de los... ¿Cómo se llaman esto? Los que nos... ¿Cómo se llaman los aliens estos que nos hicieron cambiar respecto al mono? ¿Los Anunnaki o algo así? Que nos dieron por culo y nos convirtieron en seres humanos. Eran los Anunnaki, ¿no? Como se puede apreciar. Hola, Alex. No pasa nada. A lo largo de la historia, han habido muchísimas recreaciones de objetos voladores o de seres no identificados. Que vete tú a saber qué es esto, ¿sabes? Esto podría ser... ¿Sabéis qué es esto? Esto, literalmente, este personaje de aquí es el de Hollow Knight, ¿sabes? El escarabajo, el bicho este de Hollow Knight. Podría decirte que es literalmente eso. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tiene así las estos y tal, y parece que lleva una capita. Es el protagonista de Hollow Knight. ¿Ves? Ya está. Hala, ya no son aliens. Como humanos, pero a pesar de que siguen siendo un misterio y una de las cosas más extrañas y aterradoras e increíbles que han habido, todo al final de al cabo es opinión de cada quien. Yo sí creo en esto y es respetable en lo que tú creas, pero hasta la fecha sigue sin tener una explicación, y por lo... Simplemente interpretaciones de cosas o mitos suyos propios, ¿sabes? Que ya en esa época a lo mejor ya estaban empezando a elaborar mitología, a elaborar teorías. Por ejemplo, creo que es literalmente en todas las culturas del mundo existe el mito del vampiro. El vampiro ya sea más o menos cambiado, pero en todas las culturas del mundo existe el mito del vampiro. ¿Eso quiere decir que los vampiros existan? No. Pero todas las culturas tienen el mito del vampiro. Todas. Por lo tanto sigue siendo un misterio. Vampiro o derivado, ¿sabes? O cosa parecida, para que me entendáis. Kepler 1649 c. A 300 años luz de nuestro Eran personas deformes, podría ser. planeta Tierra, se encuentra el exoplaneta Kepler 1649 ¿Es el planeta que técnicamente tiene mejor habitabilidad que la Tierra? c, que fue encontrado con el telescopio espacial igual llamado Kepler de la NASA. Este planeta orbita en la estrella enana roja llamada Kepler 1649, solamente que las estrellas de este tipo emiten menos calor que nuestro Sol. Este tipo de estrellas enanas rojas son una de las más comunes de la galaxia, y puede significarse que planetas como este puedan ser más comunes. Lo que se caracteriza de este planeta es que hasta la fecha, es el planeta más similar a la Tierra que se ha encontrado, ya que es muy similar a la Tierra en cuanto
Entonces, yo es que tengo. Hay como una escala digamos, planetas habitables que va de una puntuación a X puntuación. Y había un planeta que tenía más puntuación incluso que la Tierra. O teorizaban, mejor dicho, que tenía más puntuación que la Tierra. Supongo que es este, ¿no? A tamaño, ya que supera a la nuestra por solo 1.6 veces más grande que nuestro planeta, y se encuentra en una zona habitable de su sistema solar, donde se ha podido ver que la posibilidad de que contenga agua líquida es muy alta, y con un clima casi idéntico al nuestro, porque su estrella anfitriona proporciona 25% menos que nuestro planeta, es decir que ella solo proporciona 75% en vez de 100, pero aún así se asemejan demasiado y no hay tanta. Sobre todo el tema de la gravedad, ¿eh? Porque yo creo que cuando la gente dice, no, hagamos una base en Marte. Yo creo que de las putadas, bueno, aparte de que el campo magnético y toda esta mierda, es el hecho de la gravedad, ¿sabes? Que Marte es bastante más pequeño que la Tierra. Este tipo de cosas. Y a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo eso al cuerpo humano puede afectarle bastante. De hecho, si te pones a leer o ver series que miran esta posibilidad de una base que se va a Marte, normalmente esto se lo plantean, ¿no? El cómo cambiaría el cuerpo humano, y normalmente somos más altos, más débiles y todo esto. De hecho, me estoy leyendo, bueno, leyendo no, viendo cómic narrado, porque no encuentro la traducción, de un cómic, bueno, cómic novela gráfica que se llama Humanity Lost. Y está guapo, está muy guapo, lo recomiendo mucho. Lo que pasa es que en español no lo encuentro. No sé qué viene esto, pero lo comento. Diferencia. Su estrella anfitriona tarda 19.5 días terrestres en orbitar, y en resumen eso tardaría en acabar un año ahí. También su estrella contiene 2 planetas en su órbita, el otro es Kepler, 1649b, y el otro que aún no tiene nombre, pero es muy similar a Venus. Se cree también que pueden haber más de 40.000 millones de planetas similares a este o a la Tierra, aún Hombre, ya, pero Kepler este nos tiene que pillar un poquito lejos, ¿eh? todavía no está muy bien explorado, pero hasta la fecha es el planeta más similar a la Tierra. Un poquito. Lamentablemente no nos tocaría llegar a ver este gran viaje hasta ese planeta, y probablemente haya otro aún más similar a la Tierra que aún no se descubre. De hecho, aquí teorizaban que lo mejor para intentar hacer algo, en plan, buscar vida en el sistema solar, ¿eran las lunas de Júpiter o... Sí, ¿no? ¿Eran las de Júpiter o las de Saturno? Que eran Europa y Titán y todo esto, que ahí donde más teorizaban que podía llegar a haber vida. Por ciertas características que tienen. Titán, si no recuerdo mal, tenía metano líquido, y eso era interesante, aunque peligroso. Y después Europa teorizaban que tenía agua congelada y por dentro tendría agua en estado líquido por el calor del núcleo y todo esto. Dijo 300 años luz, así que no veo tan lejos. Bueno. Es de Júpiter, ¿no? Solo sabemos el 5% de los océanos. Nuestro planeta Nos queremos ir fuera, pero de los océanos no sabemos un carajo, ¿eh? Tierra se le puede llamar algo casi desconocido, puesto que increíblemente Al final, ya no, explorar los océanos es absurdamente complicado por varios motivos. Una es el tema de la profundidad, ¿no? La profundidad, la peligrosidad en sí de los océanos, el gastarse esa pasta para explorarlos, si vale la pena, no vale la pena. Incluso supongo que algunos conflictos políticos habrá por medio, en plan, no, está muy cerca de mis mares, vete a aguas internacionales. Claro, llegar la ayuda a aguas internacionales no es tan fácil, no sé qué, no sé cuántos. vemos más del espacio que de nuestros propios Y literalmente hay vida en los océanos que parece vida extraterrestre. Te vas al fondo de los océanos y ves animales que dices tú, hermano, esto tiene que ser de otro planeta. océanos. Ya no los estos. Yo creo que el animal que más me lleva a pensar de que la teoría esta de que la vida a la Tierra vino de meteoritos y todo esto, los osos de mar, los tarquícados, algo así se llaman, que literalmente sobreviven en el espacio. Eso, tú ves ese animal, bueno, el microscopio, no lo vas a ver, pero ya me entiendes. Tú ves esa cosa y dices, ¿por qué puede sobrevivir al espacio? ¿En qué momento una criatura se adapta a poder sobrevivir en el espacio? Eso es una locura, ¿eh? Las criaturas que abundan ahí siguen siendo muchos misterios, e inclusive mitos en ocasiones, y eso si tenemos en cuenta que el 71% de la superficie de la Tierra son océanos. Qué monos son los ajolotes. Por lo tanto se ha estimado que solo se ha llegado a explorar un 5% de los océanos. También se
¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Joder, qué pinza más larga, ¿no? Puede añadir que sabemos muy poco de nuestros animales, porque hay Tardígrados. Eso, gracias. Ese animal es una locura, ¿eh? muchísimos animales que ni creerías que podrían existir en nuestros océanos, y desde interesantes, extraños hasta mitos A lo aterradores. mejor a mí me más. Lamentablemente no se ha podido llegar un poco más bajo para descubrir nuevas criaturas, pero tal vez en un futuro se pueda ver todo eso. Se adapta épicamente, ¿no? El Javicho es impresionante, ¿eh? El primero Maogara, tal Que cual. hay afuera del planeta. Yo. Bien, si aún no sabemos mucho de nuestro planeta Tierra, ya que con esto me refiero a que 70% de su superficie es agua la cual ni siquiera ha sido explorada, y lo que se tiene en cuenta es solo un 5% explorado. Así que, se ¿Todo puede el 5% es real? Quiero decir, ¿es 5-5? ¿Es más? ¿Es menos? decir que sí es verdad que sabemos más del espacio que de nuestro propio hogar. Pero tampoco se podría decir que sabemos muy bien de ahí afuera, porque no se ha podido viajar muy lejos, con esto me Eso también me parece una chorrada. Hemos visto una mierda del espacio, ¿eh? refiero al propio ser humano, no con las máquinas que se Es decir, lo más lejos que ha llegado el ser humano, que es a la luna, y lo más lejos que hemos enviado a algo, pues bueno, se llama lejos, ¿no? Pero han enviado a más planetas. Lo máximo que ha llegado el hombre fue a la Luna, y en resumen se podría decir que no hay mucho que se pueda ver ahí, porque ya ni siquiera es un protoplaneta, es el único satélite natural de la Tierra. bueno, hay polvo. En resumen, la Luna es pura piedra, ya que la Luna antes era un protoplaneta llamado Tea, del tamaño de Marte, pero al chocar con el nuestro, hace unos 4.000 millones de años, hizo que desapareciera y dio origen al famosísimo satélite llamado Luna. Sí. Lamentablemente aún no se ha podido ir un poco más lejos de ahí, y con esto nos damos cuenta que no somos nada a comparación de lo que existe más allá del universo. Fin de la humanidad. Bien dice la frase, nada es para siempre. Sí, no, a ver, nos moriremos. A ver, fecha tenemos. Más allá de que nos matemos entre nosotros o no, fecha de caducidad tenemos. En el aspecto de que si no conseguimos salir del sistema solar, el día que el sol diga ahora vais a morir, pues vamos a morir, ¿sabes? Y tristemente o afortunadamente, de cualquier lado que lo veas, es una realidad en ¿La Tierra lunar es la terrestre más rentable que la terrestre para la agricultura? ¿Eso en serio? todo sentido. ¿De verdad? ¿De estudios que hablan eso? Te pregunto, desde el desconocimiento absoluto. Ya la humanidad ha estado a nada de llegarse a extinguir, ya sea por los conflictos y guerras que hay entre países, o por desastres. No hemos estado por guerras no hemos estado a punto de extinguirnos. Si quieres, estado a punto de extinguir cómo estaba Occidente, pero ya está, porque las guerras mundiales han sido en Europa, ya está, prácticamente. Bueno, a ver, había más países por medio, pero lo gordo ha sido Europa. Lo bombardeado ha sido Europa y eso estaba a punto de extinguirse. De hecho, en sí la humanidad a punto de extinguirse como tal. Alguna pandemia, supongo, ha sido un momento más justo, quizá. Pero extinguirse como tal, no hemos estado cerca. Naturales. Uno de ellos fue Quizá, bueno, al inicio de la humanidad, en ese momento, si algo salía mal, pues sí. la vez que literalmente estuvimos a un paso de extinguirnos. En Indonesia, aproximadamente hace unos 74.000 o 75.000 años, nuestro No, pues, me refiero a ese momento, pues que sí. planeta acabaría por experimentar la mega erupción del volcán Toba. Mira, este es el que Fue habéis uno de los mencionado, ¿no? peores catástrofes de la historia, inclusive considerado el peor apocalipsis jamás visto, puesto que este arrasó con todo su paso, y llegó a extinguir a varias especies que ni siquiera se supo algo de ellas. ¿Sabéis qué fue? ¿Fue una alga que literalmente extinguió el 96% de las especies? Una alga, un protozoo, una polla de estas. Cuando sucedió Bombas nucleares están más avanzadas. Ya, pero no interesa tirar bombas nucleares. No creo que se vuelva una guerra nuclear. La guerra nuclear pasó en su contexto. En plan, el uso de bombas nucleares pasó en su contexto. A día de hoy, yo vería muy difícil que lanzaran bombas nucleares. todo esto increíblemente a pesar de que estuvimos a punto de extinguirnos por la propia naturaleza, logramos sobrevivir, y se cree que solo quedaban en esos momentos, solo 1.000 humanos en todo el mundo. Joder, si hubieran sido solo 1000, ojo, es el mínimo. Creo que es 1000 humanos es el número mínimo para que el incesto no afecte. Este supervolcán hizo cambiar prácticamente el clima después de lo sucedido. Hemos estado varias veces más a punto de morir, pero sin duda esa fue la más cerca, pero como te había comentado al principio, nada es para siempre, y se sabe que algún día probablemente nos lleguemos a extinguir, o no solo nosotros, sino tal vez hasta con nuestro mismo planeta. Que Putin amenaza de Corea. Bueno, ya.
vamos a amenazar, otra cosa es atrever a hacértelo. Porque tirar tus bombas nucleares es que los otros digan, vale, pues tú te vienes con nosotros, ¿sabes? Entonces, no sé, a ver, si alguno de estos ayatolás se le va la cabeza y tiene, pues vale, pues Lo puede, último que pero me queda es por decir complicado. es que disfrutes cada día de tu vida, en cada momento y segundo. Sí, yo de hecho la bomba nuclear es más que como arma, lo veo en todo caso como herramienta de no me toques los huevos, sino, en plan, tú no me tocas los huevos, si yo no te toco los huevos, ninguno nos tocamos los huevos. De hecho, siempre se ha mencionado, ¿no? Que las dos cosas que han mantenido la paz, al menos hasta ahora, es verdad que a día de hoy parece que está todo entra más en conflicto, han sido una, las bombas nucleares, es saber qué pueden hacer esas bombas, y dos, también, obviamente, es el que la economía está mucho más hiperconectada entre ellas y que no te sale rentable. A Estados Unidos no le sale rentable entrar en guerra con China, en guerra directa. ¿Por qué? Porque China compra mucho a Estados Unidos. Y a China tampoco le sale rentable porque Estados Unidos le compra mucho a China. Es una relación de codependencia y entonces no te vale la pena. Otra cosa son países menores entre ellos y que los otros países apoyen a un bando, apoyen a otro y básicamente vuelve a ser una especie de guerra fría. Eso es otro tema. Dale, he acabado este. Ha sido larguito esta